Amén. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, ¿sí? Y estamos en el capítulo, ¿se acuerdan de alguien o no? ¿No? Con suerte se acuerdan que eran Lucas. 10, ahí estamos. ¿Y versículo cuál viene ahora? 25, bien. Entonces abrimos nuestras Biblias en Lucas 10, 25. Y hay una historia ahí que es súper, hiper conocida, no solo en el mundo cristiano, sino que en el mundo en general, que es la parábola del buen samaritano. ¿Sí? Tanto que se usa mucho decir de alguien que es generoso que es un buen samaritano. ¿Sí o no? Se ha popularizado. La historia entonces narra esta muy conocida parábola. Y la pregunta es, ¿de qué se trata? Si yo le preguntara, ¿de qué se trata esa parábola? ¿Cómo la resumirían ustedes en una frase? Una persona que ayuda a otra, ¿sí? Una exhortación para ayudar a un necesitado, ¿ok? Bueno, no se trata de eso. Lamento tener que informar. No. Justo hoy día nos toca este texto y vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Y de hecho le puse como título a esta clase, es lo que Dios dice, no lo que yo creo, es lo que Él dice. No como yo veo las cosas, como Dios dice que son las cosas. Y en realidad entonces esta parábola ilustra la imposibilidad de un hombre pecador para justificarse a sí mismo delante de un Dios justo. Ese es el trasfondo de la parábola y eso es lo que va a enseñar el Jesús. Jesús en este texto. Versículos claves para entender esto. El 28, cuando Jesús le responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y el 37, que es el último de la parábola, que dice, él dijo, el que usó misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Esa es la respuesta que entrega la parábola, hacer lo que Dios dice. Comienza así, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y este he aquí es una aparición repentina. Esa es la idea del he aquí. ¿Qué estaba pasando antes? ¿Se acuerda que habían ido los 70 a predicar a varias ciudades entre Galilea y Judea, mayormente el sector de Samaria? ¿Y qué más había pasado antes? Cuenta lo que había pasado y tuvieron mucha resistencia, porque en todo ese sector había resistencia al Evangelio del Señor. Y en este trasfondo, he aquí, y no sabemos si había más gente, lo más probable es que sí, aparece un intérprete de la ley. ¿Qué hacían los intérpretes de la ley? Como su nombre lo indica, simple, ¿no? Y en el fondo es alguien que, si uno trata de entenderlo por el título, ¿no? Alguien que estudiaba la palabra de Dios y la comunicaba a los que necesitan aprender la palabra de Dios. Era una autoridad de la palabra de Dios, ¿sí o no? Y como era la ley, podríamos decir que era una especie de abogado. ¿Tienen esa idea? Como un abogado. ¿Sí? La ley dice que tú no puedes salirte de la ley. Voy a juzgar esto de acuerdo a la ley. Entonces tenía esa autoridad. Entonces, es una historia muy similar a la que vamos a ver en el joven rico. ¿Recuerdan el joven rico, no? Ahí mismo en Lucas, capítulo 18, versículo 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la misma pregunta, ¿no? Ahora, este hombre principal
esa palabra principal que a veces se usa en el Antiguo Testamento como príncipe, los príncipes de las tribus, ¿recuerda? Es cabeza de, es un hombre importante, generalmente un hombre también con mucha riqueza. De ahí el joven rico, ¿ya? ¿Qué quería saber el joven rico? ¿Cómo llegó al cielo? Básicamente. Ahora, ¿qué es lo que quería hacer el joven rico para llegar al cielo? Comprarlo. ¿Cuánto tengo que pagar? Uno conoce la historia y se da cuenta de eso. Y el Señor, para hacerle ver su error, ¿qué le muestra? La ley. ¿Sí? Todas estas cosas he cumplido desde joven, dice. Y le muestra la ley, principalmente los 10 mandamientos. ¿Qué va a hacer entonces? Volvamos a capítulo 10, Lucas 10, 26. En el 25 es, ¿haciendo qué cosa? Llegó al cielo. ¿Sí? Este intérprete de la ley hace esta pregunta en un sentido sorprendente. ¿Por qué es sorprendente? Uno, se supone que sabe. Dos, es judío. ¿Y qué pensaban los judíos del cielo? Que por ser judíos estaban en el cielo. ¿Y por qué pregunta entonces? Dice para probarle. Pero también hay algo acá. Y vamos a verlo en el transcurso de la historia. La pregunta apunta a lo más importante para el ser humano, ¿sí o no? No es cómo me va a ir acá en este mundo. ¿Qué dirá el horóscopo hoy día de cómo me va o esta semana? Que muchos buscan eso, ¿no? Sino es qué va a pasar después de que yo muera. Eso es lo trascendente, eso es lo principal. Y hace la pregunta correcta. Ahora, no considera, es interesante esto, la salvación colectiva de los judíos y apunta a una salvación individual. Curioso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo, siendo judío? Pero permanece con orgullo en su corazón para probarle. Pero también dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis méritos? ¿Sí? En todo mi poder, ¿qué me falta? Da lo mismo lo que piense Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Puro orgullo. Nosotros no somos así, ¿cierto? No, jamás. Nunca dejamos a Dios fuera de la ecuación, siempre estamos pendientes y dependiendo en todo de Dios, sujetos a Él en su voluntad, ¿cierto? Ni un amén. No, yo no voy a decir amén porque no, no es así. Entonces, versículo 26. Con todo esto que les acabo de escribir, que Jesús ve también, obvio, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y uno dice, ¿para qué le hace esa pregunta si el tipo era un intérprete de la ley? Bueno, porque vamos a ver qué realmente sabía de la ley. Y después le hace otra pregunta, ¿cómo lees? Y no se trata de si lee así, sentado, parado, no está preguntando eso, sino que esa pregunta, ¿cómo lees? Básicamente lo que está preguntando es, eh, ¿cómo recitas? ¿Por qué? Porque los judíos recitaban la ley, al menos 2 veces al día. Entonces, el cómo lees es, eso que recitas, ¿lo entiendes? Básicamente esa es la idea de la pregunta, ¿ok? Y Jesús hace esta pregunta pensando en algo que él también dijo. En Marcos, que es el libro que está antes, capítulo 12, versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, la pregunta acerca de la resurrección que aparece también en Mateo 22, esto mismo. Y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora el escriba le pregunta a Jesús, ¿ok? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es Shema Israel. ¿Dónde está eso? Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Y el segundo semejante, y ahora va a ir a Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y básicamente lo que está diciendo es que esos dos mandamientos resumen toda la palabra de Dios. O incluyen toda la palabra de Dios, si quieres. El Shema, que lo repetían 2 veces al día. ¿Qué decía el Shema? Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. ¿Y qué más decía? Llamarás a tu Dios con todo tu ser. ¿Ok? Y le pregunta, ¿cómo recitas eso? ¿Entiendes lo que dices? Esa es la pregunta que le hace el Señor. Sabiendo esto, ahora, aparentemente, y esto es un juicio mío, en ese tiempo los judíos consideraban esos dos mandamientos como los principales. Nosotros estamos acostumbrados a entender la Biblia que si yo le pregunto de la ley de Dios, ¿cuáles son los principales mandamientos? Y nosotros vamos a ir a los 10 mandamientos. ¿Sí? Porque también resumen toda la ley. Pero por sobre eso están estos dos. Y ellos lo trabajaban de esa manera. ¿Ok? Entonces, cuando le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo lo mismo que dijo Jesús después. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que leer el versículo para decirlo correctamente. Ellos no, lo recitaban 2 veces al día, se lo sabían de memoria. ¿Quién está mejor, ellos o nosotros? Ninguno, si no lo vives. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué es hacer eso? Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿De qué está hablando entonces la parábola? De la salvación. A eso está apuntando. ¿Quién puede amar a Dios si no es salvo? Nadie. Es imposible cumplir la ley para cualquier hombre pecador. No se puede. Entonces, ¿de qué realmente está hablando el texto? No de alguien que es generoso, no de alguien que ayuda al prójimo, sino de la salvación, del amor de Dios. En los 10 mandamientos, los 4 primeros apuntan a Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y los 6 siguientes apuntan a la relación unos con otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso que estos 2 mandamientos resumen toda la ley, incluyendo los 10 mandamientos. ¿Ok? La pregunta, ¿cómo lees entonces? Es, si recitas eso todo el día, ¿qué entiendes de eso? Y se lo recitó. Ahora, con eso lo que está haciendo el Señor es dejar en evidencia que este hombre conoce perfectamente la ley. No puede decir, es que yo no sabía. La respuesta entonces de él fue correcta. El problema, está en el versículo 28, está en la aplicación. Haz esto y vivirás. Sabe lo que dice, entiende lo que dice, pero no puede hacerlo. Y alguien que es, imagínate la situación, tú estás frente a Jesús, Jesús te desafía de esa manera, tú te das cuenta que sabes, pero no puedes. ¿Qué harías? Sabes lo que dice la palabra del Señor, pero no puedes cumplirla. ¿Qué vas a decirle al Señor? Caer de rodillas, de bruces, de lo que sea, y pedirle perdón, y Señor, ayúdame, ¿sí o no? Y exactamente eso fue lo que hizo el intérprete. Bueno, por eso dije que el versículo clave estaba acá, porque lo que corresponde que haga es justamente eso. Sin embargo, versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, no negándose a sí mismo, poniéndose delante del Señor, por sobre el Señor. Esa es la idea. Dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tratando de llevar a Jesús a un debate distinto.
¿Sí? Hay prójimo y no hay prójimo, este sí y este no. A esa discusión. ¿Qué es lo que quería el intérprete de la ley? ¿Para qué fue donde el Señor? ¿Para pedirle qué? ¿Cómo empezar el texto? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y va con esta pregunta, pero cuando se ve tocado en su orgullo, la deja fuera. Ya no le importa. ¿Qué es lo más trascendente para el hombre? Por eso les dije que él incluso, siendo judío, sabiendo que la salvación es para los judíos, como lo pensaban ellos, que por ser judíos llegan al cielo, él se da cuenta que por su pecado no era tan así. Él sabía que no podía cumplir la ley. Y cuando queda en evidencia que no lo puede hacer, lo esconde con otras cosas y no cede. Un corazón orgulloso muy difícilmente se va a humillar. Y siempre pensamos en estos judíos, ¿no? Pero pensemos nosotros. Nosotros a veces tenemos en ciertas actitudes, en ciertas ocasiones o en diversos temas, un corazón tan orgulloso que no se va a humillar. ¿Cómo salimos de eso? Solos no podemos. La palabra de Dios nos tiene que quebrantar. Por eso que nosotros estamos en estas campañas de hacer devocionales, de leer la Biblia, por lo menos un capítulo al día, para que el Señor hable en nuestros corazones y nos muestre estas verdades. Y decir, en realidad, estoy mal. La palabra de Dios hace eso. El consejo entre nosotros, la ayuda mutua, también hace eso basados en su palabra. Y bueno, este hombre tiene nada menos que al Señor Jesucristo enfrente para hacerle ver esta verdad. Y aún así la niega. Es fuerte, ¿eh? Porque el Señor, ¿qué le está diciendo? ¿Quieres vida eterna? Obedece la ley. ¿Sí o no? En Romanos, no lo busquen, en Romanos 3, capítulo 20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Básicamente el versículo está diciendo una verdad, que la ley lo que te muestra, tú eres pecador, y además te muestra, no puedes cumplir la ley. Y nadie puede ser entonces justificado por la ley. ¿Qué está buscando el intérprete? Ser justificado por la ley. ¿Por qué? Porque yo domino la ley. ¿Sí? No me pongáis en otro lado porque esto es lo mío. Básicamente. Y el Señor le dice, te voy a poner en otro lado. ¿Quieres vida eterna? Cumple la ley. Trayéndolo a este tiempo, más allá de hablar de nosotros mismos, ¿Ya? pasa mucho cuando uno está testificando y hablando a una persona del Señor y confrontándolo con su realidad, que está camino al infierno, no con esas palabras, pero sí diciendo que es pecador y que Necesita la un salvación. salvador. Ujú. Y típico, es muy dado, que debe ser bueno, pero yo no le hago mal a nadie, yo no. Pero yo soy bueno. Yo soy bueno, Claro. en el fondo yo soy bueno, hago esto, Sí. tú lo llevas de nuevo ahí y no, te saca otra cosa, otra conversación y le saca el cuerpo a esto, tal cual. Exacto. Pasa eso. Y no sé, pues dicen, yo amo a mis hijos. ¿Qué padre hay que no ama a sus hijos, etcétera? Porque en un sentido, cuando nosotros queremos justificarnos, todos somos buenos. Yo conozco gente que es muy buena. Tengo un amigo que tiene un corazón de oro, pero no es creyente. Ahora, ¿cuál es el pecado de él? Que no considera a Dios como superior. Él se considera superior a Dios. Lo que pasa es que no lo ve, porque esa es su vida, no es otra. Y todos los buenos hacen exactamente lo mismo. Mientras no se humillen delante de Dios y reconozcan que necesito la salvación del Señor, están en pecado. No cumplen la ley porque se aman más a sí mismo que a Dios. ¿O no? Y dice en Santiago que el que no cumple la ley en un punto se hace culpable de toda la ley. O sea, si tú no amas a Dios con todo tu ser, todo el tiempo, ya eres culpable de toda la ley. Solo por eso. ¿Hay algún minuto en tu vida en que tú no hayas amado al Señor con todo tu ser? Miles de minutos. Ese es el punto. Ok. Jesús, por decirlo de alguna manera, está como sosteniendo un espejo para mostrarle
el pecado del hombre, que se vea reflejado en ese espejo por medio de la ley, que vea un corazón duro y no lo está viendo. El intérprete debería haber pedido misericordia, redención. Como les dije, no se negó a sí mismo. ¿Qué decía él? Oye, yo enseño, yo diezmo, sí, yo, como decía ahí, te lo recién, yo soy bueno. Yo oro por muchos de ustedes, les interpreto la ley, mira la ayuda que les doy. Lucas 16, versículo 15. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Yo soy bueno. Y quiso meter entonces a Jesús en este debate de ver quién es el prójimo y quién no es el prójimo. Nuevamente, ¿cuál es la clave de lo que está pasando acá? Y es como la clave de todo el texto. Y hay una pregunta para nosotros. ¿Cuánto de lo que tú sabes de Dios no cumples? Es lo que está pasando con el intérprete, ¿no? Y la pregunta para nosotros es la misma. ¿Cuánto de lo que yo sé de Dios, puede ser mucho, puede ser poco, da lo mismo, pero algo yo sé de Dios, cuánto de eso yo no cumplo? De lo que sé. Y es una pregunta para reflexionar siempre. ¿Estoy obedeciendo a Dios en todo? Por lo menos en todo lo que yo sé que tengo que obedecerlo. En esto considera, bueno, en esto sabrán que vosotros sois mis discípulos. Eso dijo el Señor Jesús, ¿no? Si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Y ese es un mandato. Y ahí tenemos uno que conocemos todos. De hecho, el intérprete de la ley dijo amar a su prójimo como a ti mismo. ¿Y lo cumplimos? ¿Lo conocemos? ¿Lo cumplimos? Y estamos entonces, salvo la salvación, que es harto, igual que el intérprete de la ley, ¿no? Con un corazón como ahí nomás de repente. Eh, Versículo 29, quedamos. ¿Sí? Preguntó, ¿quién es mi prójimo? 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y empieza a contar la historia. ¿Y quién pasa primero? Un levita. Es interesante el texto, mira, dice, un sacerdote. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y mira lo que dice después. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, y es como da la sensación de que este se acercó un poco más, ¿o no? Me gusta esa palabra cerca, les voy a decir por qué. Y viéndole pasó de largo. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Y viéndole, fue movido a misericordia. La idea del cerca define al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Cualquiera que esté cerca tuyo. Amigo o enemigo. No es eso lo importante. Es el que está cerca tuyo. Por eso que está este énfasis en es interesante cómo Jesús cuenta la historia. Las palabras no están porque sí. La historia entonces muestra, la idea de la historia es mostrar al incrédulo una convicción acerca del amor de Dios. Romanos 12, al final dice lo siguiente. Versículo 14. Estoy en Hechos. Dice, no tiene nada que ver con lo que... Ahora sí, Romanos 12. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Hacemos eso nosotros, ¿no? ¿No? Para el cumpleaños. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Y ahí está un poco la idea, ¿no?
¿Qué significa unanimidad? No es estar todos juntos. No necesitamos estar todos juntos, sino todos en un mismo sentir. Unánimes literalmente es del mismo alma, en un mismo espíritu. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque eso lleva al orgullo. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Buen consejo, ¿no? ¿Sí? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Sabemos que no siempre va a ser posible, pero lo posible, si no, nos retiramos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Tenemos que orar para que Dios aplique su justicia y nosotros oramos solamente. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El samaritano era, comillas, un enemigo de los israelitas. No era enemigo porque estaban peleados, pero no se podían ver los unos por los otros. Y entendemos esa historia, por ejemplo, ahí cuando vemos que Jesús se encuentra con la samaritana. No hay relación entre samaritanos y judíos. De hecho, en lo posible, ojalá no haya. Esa es la idea. ¿Y era ese el prójimo? ¿El samaritano? Ese era. Entonces no es si es bueno o es malo, sino depende del corazón, de tener compasión con el otro. Versículo 31. El sacerdote, ¿qué sabía el sacerdote? ¿Sabía la ley o no? De hecho, sabía que el Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué hizo? No la aplicó. ¿Qué hacían los sacerdotes, aparte de los sacrificios en el templo? Enseñar la ley. ¿Sí? Se paraban así como estoy yo acá adelante y le digo, hermanos, miren lo que dice la Biblia, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué hacían? Lo contrario. No cumplían la ley. Y lo muestra acá. Ahora, ojo, esto no es una enseñanza en contra de los sacerdotes, sino que el sacerdote está representando el corazón de la humanidad. Lo que pasa es que usa la figura del sacerdote para decir, más encima sabía y la enseñaba. Y sabía que en el mismo Levítico 19 más adelante va a decir el cuidado que tiene que tener con el extranjero para ir más allá del pueblo de Israel. Miqueas 6, versículo 8. Vamos a preguntar hoy día si se sabe en el orden de los libros de la Biblia, ¿no? En Miqueas 6, 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. ¿Sabía esto el sacerdote, no? Absolutamente. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Un corazón humilde, humillado. ¿Y qué hizo el sacerdote? Con este no me meto. El levita, que eran los que ayudaban en el templo a los sacerdotes, hacía lo mismo, enseñaba la ley. ¿Y qué hizo? Se acercó quizá un poco más, pero siguió de largo. Lo mismo, un corazón endurecido. No es lo que sabes. A veces incluso lo que sabes por tu orgullo endurece más aún tu corazón. Y puedes usar esa misma ley en contra del otro cuando lo que tienes que hacer con el otro es usar compasión. Ejemplo, un hermano cae en pecado. ¿Qué hace el legalista? Lo tapa leyes, ¿sí o no? Oye, este no hizo ni esto, está contra el Señor, crucifiquémoslo. No se usa la crucifixión hoy día, pero básicamente es la idea, ¿no? ¿Enseña eso la palabra? No, ¿cierto? Si algunos pillaron alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradlo en sabia mansedumbre, teniendo cuidado tú mismo, no sea que caigas en tentación. Enseña todo lo contrario. Por lo tanto, somos responsables de actuar de acuerdo con esa palabra, así como era responsable el sacerdote, así como era responsable el levita y quizás cualquier otro que haya pasado ahí. Pero pasó un hombre que era un
samaritano. ¿Y por qué usa al samaritano? Porque era el menos esperado que podía tener no solo un judío, sino que más encima un intérprete de la ley, para hacerle ver la verdad de Dios. Y no voy a leer la historia porque la conocemos. Y es interesante sí ver algunas cosas que dice dentro de la narración. Primero, él mismo lo atendió, él vendó sus heridas. Después lo pone en su cabalgadura y lo lleva a un lugar para que lo cuiden. Y da las instrucciones para que lo cuiden y paga de su bolsillo, no sabemos si este hombre era rico o no, pero paga de su bolsillo la atención que él merecía. Este hombre. ¿Conocía a este hombre, no? ¿No? ¿Sabía qué iba a pasar después con este hombre? Tampoco. ¿Le interesaba? No lo sé. Lo que sí le interesaba es que este hombre sanara. Tanto que su generosidad no tiene límites. Porque después le dice, y lo que falte, ponlo a mi cuenta. ¿Cuánto era eso? Lo que sea. Interesante, ¿no? Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Obviamente el que estaba cerca, el que se acercó, esa es la clave. El samaritano. Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Puede? No sabemos en la historia si el intérprete de la ley se convirtió, porque quizás entendió y se arrepintió, no lo dice. Quizás no. Quizás tenía el corazón tan duro que, como el joven rico, se dio media vuelta y se fue. Puede ser también otra opción. ¿Cómo despejar? Dice el 25 ¿cierto? Que ¿qué debe hacer? ¿No es cierto? ¿Sí? Para ganar el reino de Dios, Sí, ¿ya? sí. Entonces acá, para aclarar esto, ¿qué debe hacer? ¿Yo qué hago? Y después le dice, ve tú, entonces, y tú haz lo mismo. Con esto heredarás el reino de los cielos. Sí. Haz esto que tú sabes. Sí. De hecho, voy a decir que hay un mérito. O sea, si lo lees literalmente, tú dices, bueno, haz esto, entonces yo voy a hacer algo, tengo un mérito para ganar el cielo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Puede él amar a Dios con todo? Puede, ¿no? Siendo un hombre pecador no justificado, ¿puede? No puede. Entonces, la pregunta, o sea, la respuesta que le da el Señor es hacerle ver eso. Tú no puedes, por lo tanto tienes que arrepentirte. Y él lo sabía. Leímos algunos textos del Antiguo Testamento y hay muchos más que hablan acerca de cómo Dios habla del arrepentimiento para estar bien con Él, desde el principio del texto. Y ellos presentaban sacrificios en el templo, ¿para qué? Para pedir perdón por sus pecados, ¿sí o no? ¿Y por qué tenían que pedir perdón por sus pecados? Porque estaban alejados de la gloria de Dios. Ellos lo sabían. Entonces cuando le dice, haz esto, él sabía exactamente lo que le estaba diciendo. A nosotros nos suena raro quizás, pero ellos sabían. Por eso le dije, nosotros somos responsables de lo que sabemos. ¿Estamos haciendo eso, sí o no? Es lo mismo. Santiago 1, vayamos allá. Este es un versículo que le gusta a Miguel. Yo sé porque le veo la cara cuando lo lee. Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué es lo que no hizo el intérprete de la ley? ¿Sabía la palabra? ¿La hacía? No. ¿El sacerdote? ¿El levita? No sé cuánto sabía el samaritano, pero la hizo. La pregunta es, ¿y nosotros?
¿Cuánto sabes tú de la palabra de Dios? Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y esa ilustración del espejo acá es lo mismo que decir, yo creo en la verdad de lo que Dios dice, pero me veo en el espejo lo que yo quiero ver, no lo que Dios está diciendo a mi corazón, ni mostrando de mi corazón. Si hubiera reconocido el pecado, este hombre, o tal vez yo, en algún momento, en lugar de alejarme, esa es la idea que muestra ese versículo. Romanos 2. Si nosotros somos intérpretes de la ley, o sacerdotes, o levitas, de acuerdo con esta historia, aún siendo salvos, vamos a estar en una categoría que es muy fea. Romanos 2, versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? ¿Tú conoces la palabra del Señor y no haciendo la palabra de Dios, dices, Señor, yo te alabo? Gloria a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Está hablando en un contexto judío, ¿sí? Y podríamos cambiar la palabra circuncisión por salvación, para trasladarla a nosotros. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. En el fondo está diciendo, ¿qué es peor? ¿Alguien que no conoce a Dios y hace lo que hace, o alguien que conociendo a Dios hace eso mismo? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, creyente, la idea, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ojo, cuando dice no de letra, está hablando de la ley, no de la palabra de Dios, ¿ok? Interesante, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese es el centro de la parábola del buen samaritano. De eso se trata. ¿Dónde está tu corazón? En lo que conoces de Dios, ¿qué aplicas en tu vida? ¿Cuánto de eso estás haciendo en contra de lo que Dios dice? Sabiendo lo que Dios dice, proclamando lo que Dios dice, orando incluso a veces al Señor, pidiendo que se haga su voluntad cuando yo no estoy haciendo su voluntad. Ex profeso, pero no quiero verlo porque mi corazón está tapado con una cosa que se llama orgullo. No es fácil. Y estas historias nos ayudan a decir, en realidad tengo que ser un poco más humilde, o bueno, en realidad harto más humilde, para pedirle a Dios también que muestre qué es lo que hay realmente en mi corazón. Ve en mí si hay pecado en mi corazón, porque hay. ¿Sí? Con esto entonces terminamos la clase de hoy. Vamos a orar. Pregunta. El último verso que dice, con quien usó misericordia de él. Es que yo no entiendo que entiendo, leyendo ese texto, entiendo que mi próximo es acto de misericordia. A ver, ya. Una cosa que hay que ver en la historia que, si bien es una narración literal, no tengo que tomar tan literalmente lo que dice. Entonces, ¿quién es tu prójimo?
El que hace lo que Dios dice. Uno tiene que, porque hay todo un contexto que está diciendo, amarás de ahí parte a tu Dios con todo tu ser, ¿sí o no? Estoy cumpliendo todo lo que Dios dice, porque Él resume en dos mandatos toda la ley. Y toda la ley, ¿qué dice toda la ley? Habla de quién es Dios y qué es lo que Dios quiere. Habla de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y de su santidad. Todo eso habla la ley. Por eso nosotros no podemos cumplirla. ¿Quién es el prójimo? El que hace toda la ley, por llevarlo al contexto judío. ¿Cómo cumplimos nosotros toda la ley hoy? Gálatas 6.2. Que alguien me lea Gálatas 6.2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ámense como yo los amo. ¿Sí? El amor. ¿Qué amor? El amor de Dios. ¿Cómo puedes tener tú el amor de Dios? Romanos 5.5. Porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Viene de Dios, necesita ser salvo. ¿O no? Y ese amor es el que nos mueve y es el que nos hace preocuparnos los unos de los otros, soportarnos los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros, llevar las cargas los unos a los otros. Cumpliendo así la ley de Cristo, que es el amor. Ahora, la ley en sí, la ley mosaica, la ley que dictó Moisés, Cristo la cumplió. Él la tiene cumplida y nosotros, como estamos en Cristo, en Él también la tenemos cumplida. No tenemos necesidad de cumplir la ley para ser salvos. Nosotros somos salvos por fe y por gracia en Cristo. Y en Él nos movemos, en Él andamos, en Él vivimos, de Él somos. Así cumplimos la ley de Cristo. Sujetos a Él, dependiendo de Él, haciendo todo lo que Él dice. Obediencia. Lo estoy llevando a una situación de ahora, entre creyentes. Ahora, tenemos que llevar el Evangelio a los que no creen. ¿Por qué hacemos eso? Por dos razones. Una, porque es un mandato, y otra por amor, ¿o no? Yo no quiero que los otros se pierdan. Y empiezo a pensar los prójimos, los más cerca. No quiero. Así que voy a predicarles el Evangelio. O voy a orar para que el Señor le ponga a alguien delante de ellos que le predique el Evangelio y se conviertan. Un acto de amor. ¿Cuánta carga tiene él? La condenación, ¿o no? Y para llevarle un poco ese versículo, sobrellevar los unos las cargas de los otros, yo quiero que Dios lo salve. Y yo tengo algo que hacer ahí. Por lo menos orar. ¿Quién es el próximo? El que se mueve a misericordia, el que ora por el no creyente, el que ayuda al que está en necesidad, el que restaura al que está en pecado, etc. ¿Ahí se entiende? Exacto. También. ¿Amarás a tu prójimo? Ya, da vuelta la... Ya. Yo te digo a ti, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para ti, él es su prójimo. Y yo le digo a él, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el prójimo para él? Tú. Exactamente. Porque no estuvieron ahí. No lo consideraron. Es como que no existían. ¿Existían para el que cayó presa de los ladrones? ¿Existieron en algo, no? Por decirlo de alguna manera, sí. Sí. Ahora, tienes que ver la relación al rey. ¿Y tú con él? El enemigo, por decirlo así. Orad por vuestros enemigos. Desde el punto de vista de aquel que te quiere hacer daño, que no está ni ahí, todo eso, para él tú no eres su prójimo. Pero para ti, él es tu prójimo.
Lo que me interesa es qué hay en tu corazón, no en el de él. ¿Ok? Eso. ¿Por qué? ¿Quién es el que sabe las cosas del Señor? Yo. Esa es mi primera respuesta. Yo. Entonces, tengo que actuar, tengo que vivir de acuerdo a lo que yo sé del Señor, pero lo que Dios dice es lo que Dios dice, no lo que yo quiero. La idea es que en la medida que yo voy creciendo en Cristo, lo que Dios dice y lo que yo quiero se van juntando. Deleítate a sí mismo en Jehová. Estoy pensando lo mismo que Él, estoy queriendo lo mismo que Él, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ya, claro. Pero la idea, ahora si lo das vuelta, es la misma idea, ¿no? El prójimo es el que usa misericordia, el que hace lo que Dios quiere. Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuándo? Siempre. ¿Ok? Que estoy viendo ayer la dama, esa de que Dios pone el querer como el hacer. ¿Ya? Y descansar en eso, bueno, Dios no será, pero el Señor quiere usarnos a nosotros. El Señor pone. Es interesante. Ya. Dios pone así el hacer y el querer por su buena voluntad. ¿Dónde pone eso? En nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Pero hay un contexto. Siempre les digo, vean los contextos. ¿Qué dice el 12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, y ya te da el contexto, ¿no? No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, y ahí usa la palabra salvación como santificación, como crecimiento en el Señor, como madurez espiritual, con temor y temblor, porque Dios nos da todo para hacerlo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el ser por su buena voluntad. Ahí se entiende mejor, ¿no? Sí. Y en Mateo 5:44 También. dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Exactamente. O sea, de alguna forma es difícil. Bueno, de hecho esta conversación con mi suegro la hemos tenido. Ahora, Pero es porque es complicado, porque ahora, ¿por qué le está diciendo el Señor eso? ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo, no, literalmente en el contexto, a los judíos. ¿Por qué se lo está diciendo a los judíos? Porque ellos se creían lo mejor del mundo y todos los demás no valía la pena. ¿Cuánto consideraban a los samaritanos que eran los que tenían más cerca? Ojalá no existieran, ¿sí o no? Como nada. Es más, lo vio tirado ahí, chao. No era samaritano el que... No le interesaba al resto de la gente, solo ellos mismos. Por eso que Jesús, cuando les dice eso, amad a vuestros enemigos, a los que os ultrajan, es como que se va al chancho, por decirlo en buen chileno, ¿no? Y le está diciendo, ustedes están muy mal. Nosotros entonces, ¿por qué tenemos que orar solamente por los que nos hacen daño? Porque si yo puedo entender literalmente ese texto ahí en Mateo 5, ¿no? No, por todos. Pero en el caso de ellos se lo está mostrando incluso a los peores. Esa es la idea. No es tan literal, es por todos. ¿Ok? Ya, ahora sí oramos. ¿Más preguntas, dudas, consultas, reclamos? ¿No hay nada? Gracias, Señor, te damos por este tiempo en que podemos ir a tu palabra y ver no solo enseñanzas preciosas que tenemos que aquilatar y aplicar a nuestras vidas, sino también maravillarnos en cómo Jesús usaba las palabras, Señor, siendo un maestro perfecto. Y gracias, Señor, porque nos hace entender la verdad detrás de lo que nosotros pensamos que es cuando hay mucho más allá. Y ayúdanos a seguir investigando en tu palabra estas verdades y aún si caemos en este mismo texto, a mostrarnos más, porque tu palabra siempre es eterna, siempre es infinita, siempre habla en nuestros corazones. Queremos siempre eso para nosotros, para nuestras vidas, para poder hacerla. No solo saberla, sino especialmente hacerla, pero necesitamos de tu ayuda.
Rogamos por eso, Señor, por cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que no han venido, Señor, los que están por venir, que nos bendiga, Señor, ayudándonos a cumplir, a depender y a disfrutar de tu palabra siempre, en el nombre de Jesús. Amén.